Amigos de Portal Frutícola, estamos acá con el ministro de Agricultura de Chile, don Jaime Campo. Ministro, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y poder conversar sobre la agricultura chilena. Un agrado pues estar con ustedes. Desde su punto de vista, ¿cuál es el balance desde la industria frutícola chilena? Bueno, yo creo que dentro del sector silvoagropecuario, la actividad frutícola es sin lugar a duda una de las más importantes y es la que nos permite seguir implementando nuestro modelo de desarrollo agroexportador, que objetivamente ha sido muy exitoso y todos los indicadores así lo señalan. La fruta chilena hoy día está presente en los principales mercados del mundo, en Europa, en la Unión Europea, Estados Unidos, en la propia América, en China, en los países asiáticos. Y claro, cada rubro o cada producto tiene sus particularidades, sus singularidades, pero en general la presencia nuestra sigue creciendo y sigue aumentando, y eso es fundamentalmente porque los productores y la industria se han ido adecuando a las realidades de los nuevos mercados. Que circunstancialmente hay rubros que pueden tener alguna complicación. Eso es usual, puesto que aquí se juega o se trabaja con los gustos de los consumidores, que van variando. Pero ahí está la habilidad de nuestro sector agroexportador para irse adecuando a esas nuevas realidades y yo les sigo asegurando que a la medida que sigamos fortaleciendo lo que son nuestras ventajas comparativas, este sector se va a seguir desarrollando mucho más. Te pongo un solo ejemplo. Hace 20 años atrás el sector de la cereza era prácticamente irrelevante. Todos sabemos los volúmenes que hoy día tiene. Y solo para poner en evidencia el cómo van mutando las producciones y cómo la industria y los productores se van adecuando a esas nuevas realidades. Así que yo tengo una visión bien optimista. Desde ese punto de vista, ministro, y dado obviamente el expertise que tiene en el sector, ¿cuáles son los desafíos que tiene actualmente la industria frutícola? Teniendo en consideración que uno de ellos hoy en día, en la actualidad, es el foco de la mosca de la fruta que tenemos en la zona norte del país. Bueno, nosotros en el sector frutícola tenemos por lo menos 3 ventajas comparativas, que son los que nos permite tener competitividad en los mercados internacionales. Por un lado está el patrimonio fito y zoosanitario que Chile tiene y que es deber nuestro como país, no solamente como ministerio, el conservarlo y preservarlo a cualquier precio, puesto que gracias a ello podemos llegar a los mercados internacionales, y de contrario eso no habría sido posible. En segundo lugar, por nuestra ubicación geográfica y al estar situado Chile en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, nuestras producciones pueden llegar al hemisferio norte en la contraestación y todos sabemos que en el hemisferio norte es donde están los mercados no solamente más exigentes, sino que los que tienen mayor poder adquisitivo. En tercer lugar es que en gran parte de Chile existe un clima mediterráneo, lo que posibilita una gran variedad de productos o de producciones, y los climas mediterráneos son muy escasos en el mundo, y ello le da a nuestra fruta una calidad que es muy demandada y muy valorada en los mercados internacionales, y todo lo anterior obviamente tenemos que seguir potenciándolo. En cuanto a lo que tú me mencionas del episodio de la mosca de la fruta, sí, desgraciadamente hace más de un año aparecieron focos de mosca de la fruta, particularmente concentrados en la cuarta región, en el valle de Limarí. Cuando asumimos el Ministerio de Agricultura hace 3 meses atrás, constatamos esta realidad y bueno, y hemos fortalecido la actividad del servicio agrícola y ganadero
poniendo recursos humanos, recursos materiales para procurar controlar esta plaga que ya había alcanzado niveles que eran más que preocupantes, y yo confío en todo lo que está haciendo el SAC sobre el particular, y creo que en un plazo razonable nuevamente vamos a estar absolutamente libres de esa plaga y de esos insectos. Esperemos que sea así, obviamente, ministro. Sabemos, obviamente, que el tema del riego es fundamental en la actividad agrícola a nivel mundial. ¿Cuáles son los pilares estratégicos que usted va a potenciar, digamos, para que esto se mantenga, que no sea un desafío, sino que los agricultores chilenos puedan contar con el riego para desarrollar y producir alimentos? Bueno, ya lo he indicado desde que asumí, el que uno de los ejes estratégicos en los que descansa todo nuestro modelo de desarrollo durante la gestión ministerial del presidente Kast va a ser es el potenciamiento del riego en nuestra patria. Y para eso contamos con un instrumento muy poderoso, muy potente, que es la Ley de Fomento del Riego, y hay que continuar aumentando la superficie regada en Chile, ya que es el riego el que nos permite, por un lado, aumentar la productividad y por otro lado, incorporar nuevas variedades de producciones que hasta ayer o que sin agua eso no es posible. La Comisión Nacional de Riego en este minuto está agilizando todos los concursos que correspondía ejecutar para este año. Acabamos de dictar, o estamos dictando, porque ya está en la Contraloría, el nuevo reglamento de la ley de riego que agiliza los procedimientos para que los particulares, los productores puedan acceder a ese tipo de beneficios. Y siempre tengo presente que existen aproximadamente 500.000 hectáreas de superficie agrícola hoy no regada, pero que son susceptibles de ser regadas, y si ello acontece le va a dar una potencialidad al sector frutícola, como también a otros rubros muy significativo. Pero a raíz de tu pregunta, excúsame que vaya a un segundo tema que está muy vinculado con lo anterior. Hay un tema que a mí realmente me preocupa. Sí, como Ministerio de Agricultura vamos a continuar con nuestra política de fomento del riego, eso está fuera de toda discusión. Pero el gran problema que tenemos en Chile no es tanto el problema del riego, el problema de hoy es la escasez del recurso hídrico. Dicho de otra manera, yo no saco nada con seguir promoviendo el riego si no tengo agua para regar. Es ir un paso más atrás, finalmente. Por eso, aquí hay una cuestión previa. Hace una semana o 10 días atrás estuve en la región de Coquimbo, particularmente para ver en terreno lo que se estaba haciendo en la campaña de erradicación de la mosca de la fruta. Y me encuentro que en la región de Coquimbo, que es la región que tiene más embalses, construido en Chile, hay 6 embalses, prácticamente todos sus embalses están con un 10% de su capacidad. Entonces hay un problema de escasez de recursos hídricos. Y eso, a mi entender, no lo estamos abordando de una manera eficiente. Ya tuvimos una reunión del Comité de Ministros de Riego y planteé este tema y les he señalado que no solamente debemos seguir pensando en el riego, sino que en cómo generamos instrumentos que posibiliten el obtener estos recursos de un modo más sustentable. Y eso pasa por una variedad de iniciativas que va a depender de la olla hidrográfica o la cuenca de que se trate, porque técnicamente todo ello es posible. En algunos casos habrá que hacer obras en la cordillera para contener las nieves, en otros habrá que construir embalses, sea para agua de hielo, también para agua lluvia, en la cordillera de la costa. Otra alternativa es la infiltración de la napa subterránea. Hay emprendimientos o ideas o iniciativas que apuntan a reutilizar las aguas servidas
todos los centros urbanos que existen en la zona central del país. Bueno, y por último está la desalinización, que eso tiene una importancia muy grande, fundamentalmente en el norte y en los valles intermedios que lo continúan. Pero son políticas a largo plazo y hay que ver el modo como le encontramos un financiamiento permanente a ese tipo de cuestiones. Pero ahí tenemos un tema muy gordo, muy grande, que va más allá del riego, pero ha llegado el momento de abordarlo, de enfrentarlo, porque de contrario, no sé, en 10 o en 15 años más, como consecuencia del cambio climático, el calentamiento global, podríamos vivir, no es que quiera ser apocalíptico, una situación mucho más compleja que la que hoy estamos viviendo. Ministro, y en su gestión, ¿cuál va a ser el rol de los pequeños agricultores? El Ministerio de Agricultura tiene un compromiso permanente, indisoluble con la pequeña agricultura, con la agricultura familiar campesina, y ese compromiso va a continuar desarrollándose a través de una relación muy estrecha con ellos. Y bien sabes que hay una institución que se llama INDAP, que depende del Ministerio de Agricultura y que está directamente enfocado con la mencionada agricultura familiar campesina. Es la institución que lleva o que ocupa más del 40% del presupuesto del Ministerio, de manera que nuestra preocupación no solamente está en las palabras, sino que también está en acciones concretas. Y para ello hay líneas que apuntan a la transferencia tecnológica, a la investigación, a la asistencia crediticia, a la asociatividad, la comercialización, la formación de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se va a continuar haciendo. Sin embargo, hay un matiz que quiero enfatizar. La aproximación del Ministerio de Agricultura a la pequeña agricultura, a los pequeños productores, debería estar mirada desde el ángulo de la producción o de la productividad, dicho de otra manera. Al pequeño productor tenemos que mirarlo como un agente económico, como un agente productor, no mirarlo exclusivamente del ángulo de la pobreza, como tradicionalmente ha ocurrido. Y como consecuencia de ello, usualmente los instrumentos que el Ministerio emplea o desarrolla son instrumentos de asistencialidad. Nuestro desafío debiese ser otro, en cómo intervenimos en ese pequeño productor para que en un periodo determinado de tiempo, a partir de los instrumentos que el gobierno, que el Estado de Chile le proporcione, se transforme o devenga en un actor productivo económicamente autosustentable y que no esté condenado irremediablemente a vivir de los subsidios que el Estado le proporciona. Bueno, esto ya lo he conversado con los directivos de INDAP. Ayer, por ejemplo, me reuní con todos los directores regionales de este servicio que estaban aquí en Santiago y les indiqué de un modo especial este énfasis que a mi modo de ver debería hacer variar el enfoque con el que usualmente nos aproximamos a este tema. ¿Y de qué manera, ministro, los pequeños agricultores se pueden sumar a la canasta agroexportadora del país? Como sí lo ha hecho Perú en el caso, por ejemplo, del cultivo de la palta, donde los pequeños agricultores se han sumado porque tienen un producto de excelente calidad que permite, obviamente, llegar a los mercados. ¿Existe esa posibilidad acá en nuestro país? Bueno, esa posibilidad existe en algunos rubros o en algunos productos, y hay varias iniciativas que son exitosas. Pero seamos francos, seamos realistas.
Los productos de la agricultura familiar campesina tienen un primer destino, y que es natural y obvio, que es todo lo que se vincula con el mercado interno. Y tú bien sabes que hoy en día gran parte, por ejemplo, de las hortalizas y de las papas que se producen en Chile provienen de la pequeña agricultura. Así que ahí hay un mercado, un nicho cautivo para la pequeña agricultura, que es lo que tenemos que continuar desarrollándolo. Ahora, lo anteriormente dicho no quiere decir o no impide el que la pequeña agricultura también se pueda continuar insertando en el modelo de desarrollo agroexportador. Pero mi impresión o mi convicción es que eso va a depender del rubro de lo que se trate. Porque en materia de comercio exterior hay 2, 3 o 4 factores que son clave si es que queremos llegar a los mercados internacionales. Por un lado están los volúmenes de producción, y aquí funciona la economía de escala para que económicamente el producto sea sustentable. En segundo lugar está la uniformidad del producto. En tercer lugar, la exigencia de sanidad, de inocuidad y de calidad de las producciones nuestras. Y por último, para alcanzar volúmenes de producción exportables y que sean significativos, como en este caso provendrían de la pequeña agricultura, la asociatividad entre los productores es esencial o básica, porque por sí solo es difícil que ellos puedan llegar. Te pongo ejemplo. Hay rubros en los que la pequeña agricultura hoy día ya está presente y de un modo muy efectivo. Ejemplo, en el sector de la frutilla, por solo mencionar algunos. También en las exportaciones de productos secos, también hoy juegan un rol significativo. ¿Para qué hablar del rubro de la miel?, que es una actividad típica de pequeños productores y que ha tenido un gran desarrollo. Pero esas son definiciones que, te insisto, tienen que ir tomando ellos a partir de las realidades de los mercados internacionales. Ministro, si ahora nos vamos a la industria frutícola puntualmente, sabemos obviamente que en la actualidad las frutas chilenas llegan a distintos mercados con excelente calidad y condición. De ese punto de vista, ¿cuáles son las claves que desde su gestión van a potenciar este sector tan relevante para el país? Bueno, algunas cosas ya te las dije y otras las puedo agregar. En primer término, todo lo que el gobierno y el Ministerio de Agricultura hace permanentemente a través del SAC para la mantención de nuestro patrimonio fito y zoosanitario, puesto que en ese pilar descansa todo el modelo de desarrollo agroexportador. De la medida que estemos libres de plagas y enfermedades, y que si desgraciadamente ocurren episodios o accidentes de esa naturaleza, tengamos la capacidad para combatirla y erradicarla, ese es un deber ineludible del Estado y del Ministerio, y de ese modo contribuimos a la exportación de los mismos. Segundo, está toda la política internacional que desarrolla el gobierno de Chile, que hoy día es muy robusta, a partir de los tratados de libre comercio que están plenamente vigentes y de los acuerdos fito y zoosanitarios, que es condición esencial para que la producción nacional y particularmente la producción frutícola perdure. En este orden de cosas estamos implementando procedimientos de certificación en línea, online, lo que agiliza enormemente, y ya son varias las plantas que están trabajando con este sistema, y eso es una muy buena noticia para el sector. Ya lanzamos, por ejemplo,
para unos 15 días atrás, el nuevo catastro frutícola, a partir de lo que realiza Siren, y ahí vamos a contar con una información que es clave para que los productores nacionales adopten las medidas comerciales o económicas que correspondan. En tercer lugar, y como consecuencia de el alza del precio de los fertilizantes a raíz de la guerra del Medio Oriente y antes de la guerra de Ucrania, hace una semana, conjuntamente con el presidente del Banco del Estado, anunciamos una línea de crédito muy interesante con garantía FOGAPE y a tasas de interés preferencial, lo que va a significar un alivio, una ayuda para quienes requieran de asistencia crediticia. El SAC sigue desarrollando una actividad permanente con algunos mercados relevantes en el ámbito fito y zoosanitario, liberando algunos productos o facilitando la exportación de los mismos. Y bueno, y finalmente está toda la política que desarrolla la Cancillería junto con el Ministerio de Agricultura, a partir de la Subsecretaría de Relaciones Económicas, que apunta incluso a abrir nuevos mercados, a pesar de que ya estamos llegando a los mercados más importantes del mundo. Pero todavía hay una parte del planeta en la que no llegamos. Estoy pensando en la India, en Indonesia, los países del sudeste asiático. Dicho de otra manera, el rol facilitador que el Estado y particularmente el Ministerio de Agricultura pueda desplegar, lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Pero, ministro, ahora lo quiero llevar a la industria de la uva de mesa. El sector estuvo trabajando 20 años por el sistema Approach para poder exportar hacia Estados Unidos sin fumigación. ¿Qué acciones tiene planificado usted, dado que el gobierno de Estados Unidos lo bajó al poco tiempo de usted haber asumido el cargo? Desgraciadamente estas no son decisiones unilaterales que Chile pueda tomar o implementar por sí solo. Y esto está implícito en tu pregunta. Estas son materias que se conversan, se negocian con la contraparte, y en tal sentido la Cancillería chilena y el Servicio Agrícola y Ganadero están en una relación permanente con los entes pertinentes del gobierno norteamericano, y yo espero y confío que en algún momento se puedan destrabar las complicaciones o las dificultades a las que tú haces referencia. No puedo asegurar cuándo ello va a ocurrir, puesto que no depende de mí, depende de Estados Unidos. Pero así son las negociaciones, son complejas, y particularmente cuando uno negocia con un gigante como Estados Unidos, yo no es un simple primero. Ministro, ¿de qué manera en su gestión va a potenciar o incentivar a los grandes productores del país desde el punto de vista de la industria frutícola? A ver, nosotros no tenemos ninguna iniciativa específica respecto a los grandes productores. A nosotros nos interesa el fomento y la promoción de la agricultura en general. Y dentro de ello, naturalmente, caen los grandes, los medianos y los chicos. Y a manera de ejemplo, toda la política de apertura de mercado y de consolidación de los mercados puede favorecer a los grandes, a los medianos o a los chicos en la medida que ellos quieran utilizarlo. Toda la política de riego que el país implementa también puede favorecer a los grandes, a los medianos y a los chicos. Todo lo que estamos haciendo, lo que se hace
en el ámbito de la preservación del patrimonio fitosanitario, obviamente que lo favorece a todos. Dicho de otra manera, no hay una política especial en relación con la gran agricultura empresarial, pero en la medida que sean agricultores o que sean productores, y en este caso de productores frutícolas, obviamente que se ven favorecidos por las iniciativas que promovemos, y esa es la razón por la que procuramos siempre tener una relación lo más cercana y lo más estrecha posible con todos los productores, independientemente de los volúmenes y de la capacidad económica de cada cual. Perfecto. Ahora, ministro, lo lleva a un punto fundamental de la industria frutícola, que es la mano de obra. ¿Cómo usted va a abordar este tema considerando que existe un porcentaje importante de inmigrantes que realiza esta labor acá en Chile? Bueno, del mismo modo como lo hemos estado haciendo ya por muchas décadas, y que espero que esto siga perfeccionándose. Me explico. Un porcentaje importante que en el periodo que corresponde de mano de obra que se emplea en el sector frutícola es mano de obra extranjera. Y esa es una necesidad del país y del sector. Sin esa mano de obra extranjera, que fundamentalmente es mano de obra boliviana y algo peruana, bueno, no se podría cosechar en la época que corresponde. De manera que el contar con esa mano de obra para el sector agrícola y especialmente para el sector frutícola es un requisito, una condición esencial y que nosotros valoramos mucho. Segundo, sin embargo, ¿a qué debemos propender? Que esa mano de obra inmigrante lo haga desde un punto de vista legal, de un modo absolutamente regularizado. Y por lo menos a nivel de gran agricultura empresarial frutícola ello acontece. Y usualmente ellos vienen con su contrato de trabajo por un tiempo determinado, se hace uso de la visa Mercosur, y el sector agrícola pasa a ser en un instrumento facilitador de la solución del problema de la inmigración, más que en un factor que lo distorsione. Yo creo que todavía es posible seguir avanzando en estos procesos de formalización del ingreso de los inmigrantes. Y con mayor razón, como lo dije al comienzo, para nosotros es necesario. Y por tanto, todo lo que podamos continuar haciendo en ese sentido, obviamente que es muy conveniente y es muy necesario, y al efecto esto se sigue trabajando con la Cancillería y con las otras agencias del Estado que corresponden. Yo he tenido reuniones con la Sociedad Nacional de Agricultura y también con Fedefruti, la Asociación de Exportadores, para tratar este tema y ver de qué modo el sector agrícola en relación con la inmigración es un elemento de solución del problema y no de creación del mismo. Perfecto. Ministro, para finalizar, ¿qué mensaje le envía a la industria frutícola chilena, considerando que hay temporada donde el clima interfiere, es un desafío, en otras ocasiones son los mercados? A nivel general, ¿cuál es el mensaje de cierre? En agricultura, y particularmente en el sector frutícola, los productores nacionales trabajan o administran incertidumbres, puesto que
como trabajamos o laboramos con ciclos de la naturaleza o con ciclos biológicos, nada en el mundo agrícola es seguro de un año para otro. Y a lo anteriormente dicho, se agregan fenómenos o situaciones especiales que también te pueden marcar o alterar el curso de la actividad silvoagropecuaria. Factores climáticos, factores de guerra, los cambios, las variaciones en los gustos del consumidor. Es decir, es una actividad muy pero muy volátil. ¿Y para qué hablar de las crisis o los problemas económicos generales que afectan la economía? Claro, cuando el mundo, las grandes potencias van en crecimiento económico, es casi trabajar sobre seguro. Pero cuando el mundo vive minutos de recesión, eso te generan complicaciones. Cuando los fertilizantes son baratos, naturalmente que bajan los costos de producción. Pero cuando el costo de los fertilizantes es alto, se aumentan los costos de producción y disminuyen los márgenes de utilidad de los productores. ¿Y para qué hablar de los fenómenos climáticos y de los episodios fito y zoosanitarios que ocurren no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo? Te voy a poner dos ejemplos. Sí, hoy hemos hablado de la mosca y la fruta en Chile, pero lo que ni tú y yo dijimos es que el problema de la mosca y la fruta está en toda Sudamérica. Entonces, nosotros podemos hacer una campaña muy eficiente dentro del territorio nacional para erradicarla, y lo logramos. Pregunta, pero el riesgo de tener esa mosca de la fruta en los países limítrofes con nosotros, ¿te llega a riesgo cero? Sin lugar a duda que no. Mira lo que pasa en materia pecuaria, particularmente en ave, con la influenza aviar. Ya está establecido que la influenza aviar, el vector, son las aves migratorias. Es decir, el virus se está traspasando periódicamente de hemisferio a hemisferio. Y influenza aviar ya tenemos también en todo el cono sur de América. Que voy a dictar un decreto impidiendo que las aves ingresen volando a Chile. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Y perdóname esta vuelta larga. El trabajar con incertidumbres es una constante en el sector agrícola, porque aquí nada está asegurado. Y todo depende de 500 factores, la mayoría de los cuales normalmente uno no controla o puede surgir de imprevisto. Pero ¿cuál es la gracia? Y este es el desafío, y que el sector frutícola ha demostrado ser exitoso en esto. Es que a pesar de la volatilidad y de la variabilidad del sector, con conocimiento, con innovación, con tecnología, con estudio de mercado, el sector frutícola ha sido capaz de sobreponerse a esas y a muchas otras dificultades, porque ha puesto su acento o su atención en lo que conversamos al comienzo, en la fortaleza que el sector tiene y
que eso nos da competitividad. Porque no es ser chauvinista ni patriotero, pero la calidad de la fruta chilena no se encuentra en otros lugares del planeta. Y eso el consumidor lo valora, lo aprecia y lo paga. Porque en medio de toda la confusión fitosanitaria que puede haber en América, Chile, a pesar de que puede tener episodios, conflictos, sigue siendo a nivel sanitario el país que tiene los más altos estándares. Y porque en el ámbito comercial tenemos una red de acuerdos de libre comercio que otros países no tienen y que posibilitan el que nuestras producciones lleguen a los mercados más importantes del mundo. Y por ende mi llamado a los productores es: sigamos trabajando juntos. Yo les veo un gran futuro, les veo un gran destino en la medida que sigamos haciendo las cosas bien. Perfecto, ministro.